Checo Pérez conduce su Mercedes de infarto. Quédate hasta el final para ver todos los detalles. El último sobre su estado de salud te va a sorprender. El panorama de la Fórmula 1 hectárea ha dado un giro inesperado y radical con la llegada de Sergio Checo Pérez a las filas de Mercedes. Un movimiento que, lejos de ser una simple incorporación, ha sacudido los cimientos del deporte de motor más prestigioso del mundo. Desde que se confirmó su fichaje, las especulaciones, debates y expectativas han ido en constante ascenso, pero lo que nadie anticipaba era la magnitud del impacto que su llegada tendría en la estructura del equipo y en la dinámica de la parrilla. Ahora, con las primeras pruebas de pretemporada en marcha, la narrativa ha cambiado drásticamente. El piloto mexicano no solo se ha adaptado al W16 de manera casi instantánea, sino que ha demostrado un nivel de rendimiento que ha dejado atónitos a propios y extraños. Sus tiempos en pista, su consistencia en tanda larga, su capacidad para comprender los ajustes técnicos y su velocidad han encendido las alarmas en las demás escuderías, que ahora ven en Mercedes un contendiente mucho más peligroso de lo que se había pronosticado. Para entender el impacto de este fichaje, hay que remontarse a su salida de Red Bull. Tras años desempeñándose en el rol de segundo piloto dentro del equipo austríaco, compitiendo a la sombra de Max Verstappen, parecía que el destino de Pérez estaba sellado, limitado a ser un escudero de lujo cuyo principal objetivo era maximizar los puntos para la escudería sin desafiar la jerarquía interna. Sin embargo, su salida del equipo y posterior llegada a Mercedes ha revelado un Checo renovado, con una actitud completamente diferente y con un hambre de triunfo que ha sorprendido a todos. En lugar de mostrarse titubeante o necesitado de tiempo para adaptarse a una nueva estructura, ha llegado con una determinación absoluta, dispuesto a desafiar todas las expectativas y a demostrar que tiene el talento y la capacidad para ser un contendiente legítimo al título mundial. Suscríbete solo si amas a México y a Checo. Desde el primer momento en que se puso al volante del W16, quedó claro que su integración al equipo iba a ser más rápida de lo que muchos imaginaban. Las sesiones de pruebas iniciales no solo han mostrado su habilidad para adaptarse a un monoplaza con una filosofía de diseño distinta a la de Red Bull, sino que también han evidenciado su capacidad para extraer rendimiento de inmediato. La telemetría ha revelado datos sorprendentes. Pérez ha logrado comprender el balance del auto con una rapidez excepcional, ajustando su estilo de manejo para maximizar la estabilidad en las curvas, optimizando la tracción en la salida de las mismas y gestionando el desgaste de los neumáticos con una precisión que ha dejado impresionados a los ingenieros de Mercedes. Uno de los aspectos más destacados ha sido su consistencia en tandas largas. No se trata únicamente de una vuelta rápida aislada en condiciones óptimas, sino de un ritmo sostenido que indica una comprensión total del monoplaza. Esto es particularmente relevante si se considera que Mercedes ha pasado los últimos años en una fase de transición, intentando recuperar la competitividad que perdió con la introducción de la nueva normativa de unidades de potencia híbridas en 2022. La llegada de Pérez parece haber inyectado una nueva dinámica al equipo, un soplo de aire fresco que ha cambiado la mentalidad dentro de la fábrica en Brackley. La comparación con George Russell era inevitable. El británico, que hasta ahora había sido visto como el futuro de Mercedes y el heredero natural del liderazgo dentro de la escudería, se encuentra ahora en una situación muy diferente. Durante la era de Lewis Hamilton, Russell tenía el privilegio de aprender y consolidarse sin una competencia interna realmente amenazante, pero la llegada de Checo ha alterado ese equilibrio. Desde los primeros días de pruebas, la rivalidad ha sido evidente. Mientras Russell confiaba en su conocimiento del equipo y en su experiencia con la maquinaria de Mercedes, Pérez ha demostrado que su capacidad de adaptación es más rápida de lo esperado. Vuelta tras vuelta, ha mostrado que no está en Mercedes para ser un piloto secundario ni para conformarse con desempeñar un rol de apoyo. Su objetivo es claro: ganar. Suscríbete solo si amas a México y a Checo. El impacto de su rendimiento no ha pasado desapercibido en el paddock. Otras escuderías, que inicialmente vieron su fichaje como un movimiento de riesgo, ahora han comenzado a reevaluar su percepción. Red Bull, el equipo que decidió prescindir de él, ahora enfrenta la posibilidad de que su expiloto se convierta en su mayor amenaza. En Ferrari, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz han trabajado incansablemente para acercarse a la cima, la llegada de un nuevo contendiente al frente de la parrilla podría significar un obstáculo adicional en su lucha por victorias. McLaren, que ha mostrado signos de recuperación con Lando Norris y Oscar Piastri, también deberá enfrentarse a una escudería Mercedes revitalizada, con un piloto que ha demostrado una rápida integración y un desempeño que podría cambiar la dinámica de la lucha por el campeonato. Pero el impacto de Pérez no solo se siente en el ámbito deportivo, sino también en el mediático. En México y en toda Latinoamérica, su fichaje por Mercedes ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes.
La posibilidad de ver a un piloto mexicano compitiendo con una de las escuderías más icónicas de la historia de la Fórmula 1 hectárea ha despertado el interés de millones de aficionados, quienes ahora ven en Pérez la oportunidad de hacer historia como el primer campeón mundial de su país. Su paso por Red Bull ya le había asegurado un lugar en la historia del automovilismo latinoamericano, pero esta nueva etapa representa una oportunidad aún mayor, una ocasión única para consolidarse como uno de los grandes del deporte. El marketing alrededor de su imagen también ha explotado. Las marcas han visto en su fichaje una oportunidad dorada para capitalizar su creciente popularidad. Los patrocinadores han aumentado su interés en asociarse con él, y la cobertura mediática ha alcanzado niveles nunca antes vistos. En redes sociales, cada sesión de pruebas, cada declaración y cada dato sobre su desempeño en Mercedes es analizado al detalle por una base de seguidores que ha crecido exponencialmente. La Fórmula 1, consciente de la importancia del mercado latinoamericano, ha comenzado a dar más protagonismo a su figura, utilizándolo como un rostro clave para la expansión de la categoría en la región. Pero más allá del impacto mediático, la pregunta más importante sigue siendo: ¿hasta dónde podrá llegar Checo en su primera temporada con Mercedes? Su rendimiento en pretemporada ha demostrado que tiene el ritmo y la consistencia para ser un contendiente legítimo, pero el verdadero reto comenzará cuando las luces se apaguen en la primera carrera del año. La presión de enfrentar a pilotos como Verstappen, Leclerc y Russell en condiciones de carrera será el verdadero examen de su capacidad para luchar por el campeonato. La clave estará en su habilidad para mantener su rendimiento en cada circuito, gestionar las estrategias con inteligencia y, sobre todo, consolidarse como un líder dentro de un equipo que ha estado buscando un nuevo referente desde la salida de Hamilton. Lo que está claro es que su llegada a Mercedes ha cambiado por completo la dinámica de la Fórmula 1. No es un fichaje más. No es un simple cambio de equipo. Es un movimiento que ha sacudido la categoría, que ha modificado la percepción de lo que se esperaba en la temporada y que podría redefinir la lucha por el título. Ahora, el mundo del automovilismo está a la expectativa de lo que Pérez puede lograr en su nueva etapa, y si algo ha demostrado hasta ahora, es que está listo para aprovechar esta oportunidad al máximo. Suscríbete solo si amas a México y a Checo. Apenas comenzaron las pruebas. Sergio Pérez dejó claro que no había llegado a Mercedes para ser un simple espectador o un piloto de transición. Desde los primeros giros, sus tiempos en el cronómetro comenzaron a captar la atención de todos los presentes en el paddock, generando revuelo entre los estrategas, ingenieros y analistas de cada escudería. No era solo cuestión de marcar vueltas rápidas en un instante específico con neumáticos frescos o con un monoplaza descargado de combustible. Lo que estaba haciendo Pérez iba mucho más allá de eso. Su ritmo no solo era competitivo, sino constante, predecible en el mejor sentido de la palabra, como si hubiera descifrado exactamente cómo exprimir el máximo rendimiento sin desgastar el auto ni comprometer la estabilidad a lo largo de las sesiones. Lo más llamativo de su desempeño no era únicamente la velocidad bruta, sino la forma en la que mantenía una regularidad casi inquebrantable. No se trataba de esos destellos fugaces de talento que algunos pilotos pueden exhibir en vueltas puntuales, sino de una muestra clara de que su adaptación al Mercedes había sido inmediata, como si llevara años dentro de la estructura de Brackley en lugar de apenas unas cuantas semanas. Cada vuelta que completaba reafirmaba que su rendimiento no era cuestión de condiciones favorables momentáneas ni de un golpe de suerte en pista. Todo indicaba que Checo había encontrado un balance perfecto con el monoplaza, algo que otros pilotos tardan meses en alcanzar tras cambiar de equipo. El circuito donde se realizaban las pruebas no era un trazado sencillo ni permisivo con los errores. Cada curva requería una precisión quirúrgica, cada frenada debía ser ejecutada con una exactitud milimétrica para no comprometer la estabilidad del coche ni perder velocidad en la salida. En este escenario tan exigente, Pérez se desenvolvía con una confianza abrumadora, transmitiendo la sensación de que estaba en total control de la situación. No había correcciones bruscas al volante, no había bloqueos en las frenadas, no había momentos de incertidumbre en los cambios de dirección. Todo era fluido, eficiente, impecable. Cada sector del circuito lo abordaba con la misma seguridad de alguien que ha pasado incontables horas perfeccionando su técnica, como si cada giro fuese una extensión natural de su habilidad al volante. Pero lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue su excepcional capacidad para gestionar los neumáticos. Este ha sido uno de los sellos distintivos de Pérez a lo largo de su trayectoria, una de esas cualidades que lo han convertido en un piloto formidable en condiciones de carrera. Sin embargo, lo que mostró en estas pruebas superó incluso las expectativas más optimistas. No solo logró extender la vida útil de los compuestos más allá de lo que cualquier otro piloto había conseguido en la jornada,
sino que lo hizo sin sacrificar tiempos ni comprometer el desempeño general del monoplaza. Fue una demostración magistral de control, una clase maestra sobre cómo maximizar el rendimiento de los neumáticos sin que la degradación se convirtiera en un problema. Los datos recogidos por la telemetría confirmaron lo que los ingenieros ya sospechaban tras observar su desempeño en pista. En cada stint, mientras otros pilotos sufrían una caída notable en sus tiempos debido al desgaste de las gomas, Pérez lograba mantener un ritmo constante, casi inalterable. No importaba si estaba utilizando los neumáticos duros, medios o blandos, su capacidad para gestionar la degradación era inigualable. En un contexto donde cada equipo intenta encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y conservación de los compuestos, el nivel de eficiencia que mostró Pérez en este aspecto lo colocaba en una categoría aparte. La importancia de esta habilidad no puede subestimarse. En una temporada que promete estar repleta de batallas estratégicas, donde las diferencias entre una victoria y un podio pueden depender del número de paradas en pits o de la capacidad de alargar un stint crítico, tener a un piloto capaz de hacer rendir los neumáticos por más tiempo sin perder rendimiento es una ventaja incalculable. Mercedes lo sabe. Los estrategas del equipo ya están analizando todas las formas en las que pueden aprovechar esta fortaleza para diseñar planes de carrera que les permitan ganar ventaja sobre sus rivales. Mientras algunos equipos luchaban por encontrar un balance adecuado entre rendimiento y durabilidad, Pérez parecía haber resuelto ese problema desde el primer día. Su estilo de conducción, que siempre ha sido reconocido por su suavidad y precisión, se adaptaba perfectamente a las exigencias del monoplaza de Mercedes. No necesitaba hacer correcciones innecesarias en mitad de las curvas, no forzaba la dirección de manera agresiva y sabía exactamente cuándo dosificar la aceleración para evitar deslizamientos que pudieran acelerar el desgaste de los compuestos. Esto le permitió completar simulaciones de carrera en las que su degradación fue significativamente menor en comparación con la de sus competidores directos. Los ingenieros de Brackley, acostumbrados a trabajar con algunos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, quedaron impresionados con la rapidez con la que Pérez entendió el comportamiento del auto y ajustó su estilo de manejo para maximizar su rendimiento. No era solo cuestión de adaptar su forma de pilotar al coche, sino de comprender a profundidad cómo funcionaban cada uno de los elementos del monoplaza y cómo sacarles el mejor provecho. Desde la gestión de la energía del sistema híbrido hasta la eficiencia en la recuperación de carga en frenadas, cada aspecto técnico parecía estar bajo su control. Pero había un factor adicional que hacía aún más valiosa la actuación de Pérez en estas pruebas: el mercado de pilotos. En una parrilla donde las negociaciones y los contratos están en constante movimiento, donde cada equipo busca asegurarse el mejor talento disponible para el futuro, su desempeño estaba enviando un mensaje claro a todos los directores de equipo. Si alguien tenía dudas sobre su capacidad para liderar un equipo de primer nivel, estas pruebas las disiparon por completo. Lo que estaba logrando en pista no era solo una muestra de adaptación, sino una declaración de intenciones. Estaba ahí para pelear, para demostrar que podía ser una pieza clave en la lucha por el campeonato. Conforme avanzaban los días de test, la atención del paddock comenzó a centrarse cada vez más en lo que sucedía dentro del garaje de Mercedes. Ingenieros de otros equipos analizaban sus tiempos, comparaban su rendimiento con el de sus propios pilotos y trataban de descifrar cómo era posible que alguien que apenas llevaba unas semanas en su nuevo entorno estuviera mostrando un nivel tan alto. Incluso los rivales más fuertes, como Red Bull y Ferrari, empezaron a prestar más atención a sus teams, buscando cualquier debilidad que pudieran explotar cuando comenzara la temporada. Pero hasta ese momento, no encontraron ninguna. Lo que Pérez estaba haciendo en pista era un indicio de lo que estaba por venir. Si su desempeño en estas pruebas era una señal de su potencial para la temporada, entonces estábamos a punto de presenciar una de sus mejores campañas en la Fórmula 1. No solo tenía el talento y la velocidad para competir al más alto nivel, sino que su habilidad para gestionar los neumáticos y su consistencia en carrera lo convertían en un arma estratégica invaluable para Mercedes. El campeonato estaba a la vuelta de la esquina y con cada vuelta que completaba, Pérez dejaba más claro que no solo estaba listo para enfrentarse a la élite de la Fórmula 1, sino que estaba preparado para desafiar las expectativas y convertirse en un protagonista absoluto en la lucha por la gloria. Y si alguien pensaba que su llegada a Mercedes sería solo un episodio más en su carrera, era momento de reconsiderarlo. Esto no era solo un nuevo capítulo, era el inicio de algo mucho más grande. El grupo de ingenieros de Mercedes, conformado por algunos de los más renombrados especialistas en aerodinámica, dinámica vehicular y simulación de rendimiento, quedó absolutamente impactado por la rapidez con la que Sergio Checo Pérez logró entender el comportamiento del monoplaza. Desde el primer momento en que se subió al auto, demostró una capacidad de análisis y adaptación que pocas veces se ve en un piloto que se enfrenta a un auto completamente nuevo, con una filosofía de diseño distinta a la que había manejado en años anteriores.
En un deporte donde la integración a un equipo y la comprensión de las características técnicas del monoplaza pueden tomar semanas, incluso meses, Pérez logró en cuestión de horas lo que a otros les llevaría una pretemporada completa. Desde las primeras vueltas, su nivel de comunicación con los ingenieros fue impecable. Cada sensación que percibía en el auto la transmitía con una claridad quirúrgica, describiendo con precisión los ajustes necesarios para mejorar la estabilidad, el equilibrio en curvas de alta velocidad y la tracción en la salida de las curvas más cerradas. Su retroalimentación era tan detallada y específica que permitió que el equipo hiciera modificaciones sustanciales sin necesidad de perder tiempo en pruebas innecesarias. Esto no solo optimizó el rendimiento del monoplaza de manera inmediata, sino que facilitó el trabajo del equipo técnico, que pudo concentrarse en afinar detalles clave en lugar de tener que descifrar qué ajustes eran los adecuados. Lo más impresionante fue su capacidad para optimizar el balance del W16 en condiciones de baja carga aerodinámica, una tarea que suele ser una pesadilla incluso para los pilotos con más experiencia en la categoría. La mayoría de los monoplazas de Fórmula 1 sufren problemas de estabilidad cuando se reducen los niveles de carga aerodinámica, lo que hace que el auto pierda agarre en curvas rápidas y dificulte la gestión del desgaste de los neumáticos. Sin embargo, Pérez no solo logró adaptarse rápidamente a esta condición, sino que encontró una manera de mejorar el desempeño del auto en estas circunstancias, sugiriendo cambios en el diferencial y ajustes en la suspensión que marcaron una diferencia inmediata en el comportamiento del vehículo. Mientras tanto, en el paddock, la noticia de su rendimiento comenzó a generar un gran revuelo. Los medios internacionales, siempre atentos a los movimientos dentro de los equipos de élite, no tardaron en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo. Artículos y análisis comenzaron a circular en tiempo real, destacando la velocidad con la que Pérez se estaba adaptando al entorno de Mercedes y el impacto inmediato que estaba teniendo dentro del equipo. La conversación dejó de ser si su llegada era una buena decisión y pasó a ser cuánto podría lograr con una escudería que le proporcionara las herramientas adecuadas para pelear en igualdad de condiciones contra los mejores del mundo. Sin embargo, donde realmente se sintió la sacudida fue dentro del garaje de Red Bull. Su ex equipo, el mismo que lo había tenido en sus filas hasta hace poco tiempo, seguía cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad e inquietud. No era solo la velocidad que estaba mostrando en pista, sino el mensaje que estaba enviando con cada vuelta rápida. Su salida de Red Bull no significaba que su carrera estuviera en declive, sino todo lo contrario. Demostraba que, con un equipo que lo respaldara y un auto que se ajustara a su estilo de conducción, tenía todas las cualidades necesarias para competir al más alto nivel. Los estrategas y analistas de Red Bull comenzaron a examinar en detalle sus tiempos por vuelta, comparándolos con las referencias que tenían del desempeño de sus propios pilotos. La expresión en los rostros de los miembros del equipo austriaco oscilaba entre la incredulidad y la preocupación. No podían ignorar el hecho de que el piloto que durante años había sido visto como un complemento dentro de su alineación ahora estaba demostrando que su verdadero potencial estaba lejos de haber sido explotado por completo. Mientras tanto, en Mercedes, los ingenieros estaban cada vez más impresionados con su capacidad para gestionar los neumáticos. Uno de los aspectos más cruciales en la Fórmula 1 moderna es la conservación de los compuestos, ya que la degradación prematura puede arruinar una estrategia de carrera, obligando a un piloto a detenerse antes de lo planeado o a perder ritmo en los últimos giros. Pérez, sin embargo, mostró una maestría absoluta en este aspecto, logrando mantener los neumáticos en su ventana óptima de funcionamiento por periodos más largos que otros pilotos en situaciones similares. Esto le daba una ventaja estratégica enorme, ya que le permitía extender sus stints sin perder rendimiento, algo que en un equipo como Mercedes podía traducirse en una diferencia clave en la lucha por la victoria. Dentro del equipo alemán, el entusiasmo era palpable. Cada sesión en la que participaba generaba más confianza en sus capacidades. Desde los mecánicos hasta los ingenieros de pista, todos coincidían en que su nivel de adaptación y su enfoque meticuloso para mejorar cada aspecto del monoplaza lo convertían en un activo invaluable para la escudería. Incluso los estrategas comenzaron a diseñar posibles escenarios de carrera en los que su estilo de conducción pudiera ser aprovechado al máximo. Su habilidad para entender el comportamiento del auto bajo diferentes configuraciones, su forma de manejar los cambios de temperatura en los neumáticos y su talento para leer las condiciones de la pista lo convertían en un piloto ideal para batallas estratégicas en carreras de larga duración. Fuera del paddock, el impacto de su desempeño se sentía en las redes sociales y en la comunidad del automovilismo. Los aficionados comenzaron a debatir sobre lo que significaba su llegada a Mercedes y si, por primera vez en su carrera, estaba a punto de demostrar su verdadero nivel sin las limitaciones que había tenido en sus equipos anteriores. Los analistas especializados en Fórmula 1 comenzaron a hacer comparaciones con otros grandes pilotos que, tras cambiar de escudería, lograron dar un salto de calidad y consolidarse como contendientes al título.
En paralelo, el equipo de desarrollo de Mercedes empezó a notar patrones en sus datos de telemetría que indicaban una eficiencia poco común en su estilo de manejo. En el otro lado del garaje, la situación de George Russell tomó un giro inesperado. Durante mucho tiempo, se le había considerado como el legítimo heredero del liderazgo dentro de Mercedes, un piloto metódico, con talento natural, disciplinado y con una ambición latente que lo llevó a posicionarse como la gran promesa del equipo alemán. Desde su llegada a la escudería, había trabajado incansablemente para consolidarse como la piedra angular del futuro del equipo, aprendiendo cada detalle técnico, perfeccionando su estilo de conducción y absorbiendo todo el conocimiento que le permitió crecer a la sombra de un titán como Lewis Hamilton. Se hablaba de su potencial, de su madurez temprana, de su paciencia estratégica para esperar el momento adecuado en el que podría dar el salto y convertirse en el referente absoluto de Mercedes. Pero lo que en teoría debía ser un camino claro hacia el liderazgo, se vio drásticamente alterado con la llegada de un nuevo compañero de equipo que no solo llegó con determinación, sino con una mentalidad feroz y una actitud combativa que no le dejaba espacio para bajar la guardia ni por un instante. Desde el primer día de pruebas, quedó claro que las cosas no serían tan fáciles como muchos habían anticipado. El nuevo piloto, con una trayectoria marcada por su capacidad para maximizar cada oportunidad, llegó a Mercedes sin intenciones de ser un mero acompañante o de adoptar el rol de piloto secundario. No necesitó tiempo de adaptación, no pasó por la tradicional curva de aprendizaje que muchos enfrentan al llegar a una nueva escudería. Su integración fue instantánea, su ritmo fue competitivo desde el primer momento y su conocimiento técnico lo convirtió en una referencia inmediata para los ingenieros y estrategas del equipo. Cada sesión de simulación, cada tanda de clasificación y cada stint en las pruebas revelaban lo mismo. Su desempeño era sólido, su mentalidad era implacable y su ambición no tenía límites. Russell, quien hasta ese momento había sentido que su ascenso al liderazgo del equipo era una progresión natural y lógica, se encontró de repente con un escenario mucho más desafiante. Ya no se trataba solo de demostrar que estaba listo para liderar a Mercedes en la era post-Hamilton, sino de lidiar con un compañero que no iba a dar tregua, que no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de ventaja y que venía dispuesto a desafiar cualquier expectativa preconcebida. Esto generó una dinámica interna completamente distinta a la que el equipo había proyectado, creando un ambiente de competencia feroz dentro del garaje que, lejos de estabilizarse con el paso de las carreras, se intensificaba con cada sesión en pista. La presión psicológica sobre Russell comenzó a crecer de manera evidente. Ya no se trataba de ser simplemente rápido o consistente, sino de luchar por cada décima de segundo contra alguien que no estaba dispuesto a aceptar un papel secundario. La rivalidad interna en Mercedes se volvió uno de los temas centrales de la temporada, con cada clasificación, cada arranque, cada estrategia de carrera convirtiéndose en un nuevo capítulo de una batalla que nadie había visto venir con esta intensidad. Mientras algunos esperaban que Russell tomara el control absoluto del equipo sin mayores dificultades, la realidad demostró que las cosas serían mucho más complicadas de lo previsto. Pero el impacto de esta situación no se limitó únicamente a Mercedes. La llegada de este piloto a la escudería alemana alteró por completo la dinámica de la Fórmula 1 en su conjunto. Durante años, Red Bull había mantenido un dominio casi absoluto sobre el campeonato, con un auto que parecía estar en otra liga y con un equipo que operaba con la confianza de quien sabe que su superioridad técnica le otorga una ventaja incuestionable. Sin embargo, la ecuación cambió drásticamente cuando Mercedes comenzó a recuperar terreno y a posicionarse nuevamente como una amenaza real. Red Bull, que había disfrutado de temporadas donde su único verdadero desafío venía ocasionalmente de Ferrari o McLaren, ahora se encontraba con un nuevo contendiente que no solo tenía el respaldo técnico y financiero de una estructura poderosa, sino que además contaba con un piloto que estaba dispuesto a desafiar el statu quo con una agresividad inquebrantable. Esta nueva realidad obligó a Red Bull a modificar su enfoque, a replantear su estrategia y a reconocer que su margen de error se había reducido significativamente. Cada decisión táctica, cada ajuste aerodinámico, cada actualización en el monoplaza debía ser analizada con más precisión que nunca, porque ahora había un rival que no iba a perdonar ni el más mínimo fallo. Lo que antes era un dominio casi automático, ahora se había convertido en una lucha donde cualquier detalle podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El efecto cascada de esta situación se extendió a toda la parrilla. Equipos como Ferrari y McLaren, que habían estado luchando por consolidarse como los principales retadores de Red Bull, de repente vieron su propia lucha alterada por la resurgencia de Mercedes. La competencia en la parte alta de la tabla se volvió más feroz, más impredecible y más intensa. Aston Martin, que en temporadas anteriores había encontrado oportunidades para meterse en la pelea, ahora enfrentaba un panorama donde cada punto era más difícil de conseguir, donde el margen para dar sorpresas era cada vez más reducido.
Alpine, Williams y otros equipos de la zona media vieron cómo la jerarquía dentro de la Fórmula 1 se reconfiguraba de manera inesperada, dejándolos en una situación donde cada posición ganada requería un esfuerzo aún mayor que antes. Pero tal vez el cambio más significativo ocurrió en la afición. La Fórmula 1, que en los últimos años había sido criticada por la falta de competencia real en la lucha por el título, de repente se había convertido en un espectáculo mucho más emocionante. Cada gran premio se volvió impredecible. Cada carrera ofrecía enfrentamientos intensos y la sensación de que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento creció de manera exponencial. Los duelos en pista se volvieron más agresivos, las estrategias se volvieron más arriesgadas y la emoción por ver a Mercedes nuevamente en la pelea revitalizó el interés del público de una manera que no se veía desde hace años. El futuro de esta rivalidad es una incógnita. La batalla dentro de Mercedes no muestra signos de enfriarse, la tensión entre sus dos pilotos sigue creciendo y la escudería enfrenta el desafío de manejar una situación que podría convertirse en una ventaja estratégica o en una bomba de tiempo si no es manejada correctamente. Russell, que hasta ahora había sido visto como el futuro de la escudería, debe demostrar que puede soportar la presión y que tiene la capacidad de liderar el equipo en esta nueva era. Su compañero, por otro lado, sigue demostrando que está lejos de ser una figura secundaria y que está dispuesto a pelear por cada oportunidad de victoria con una determinación implacable. Lo único que es seguro es que la llegada de este piloto a Mercedes ha cambiado la Fórmula 1 de una manera que pocos esperaban. Desde la lucha interna en el equipo hasta la nueva dinámica en la competencia general, su presencia ha alterado el equilibrio de la categoría y ha convertido cada carrera en un nuevo campo de batalla donde cualquier desenlace es posible. El panorama a futuro es aún más intrigante. Con una escudería en proceso de redescubrimiento, con dos pilotos que no están dispuestos a ceder terreno y con una competencia cada vez más feroz, la Fórmula 1 se encuentra en un punto en el que cualquier desenlace es posible. ¿Podrá Russell reafirmar su posición dentro del equipo y consolidarse como el líder indiscutible de Mercedes? ¿Logrará su compañero mantener la presión y continuar desafiando las expectativas? ¿Podrá la escudería alemana cerrar la brecha con Red Bull y volver a ser el equipo dominante que fue durante casi una década? Lo único que es seguro es que la llegada de este piloto a Mercedes no ha sido un simple cambio en la alineación, sino un evento que ha modificado por completo la dinámica de la Fórmula 1. Desde la lucha interna en el equipo hasta el impacto en la competencia general, cada elemento del deporte ha sentido la influencia de su presencia. Y si algo ha quedado claro, es que no está aquí para ser una figura secundaria. Está aquí para ganar, para dejar su huella en la historia del automovilismo y para demostrar que en la Fórmula 1, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El máximo responsable de la escudería alemana, Toto Wolff, no ha tardado en manifestar su entusiasmo por lo que ha observado en las primeras pruebas de la temporada. Su tono, lejos de ser una simple formalidad diplomática, deja entrever una genuina satisfacción con el desempeño del piloto mexicano. Desde el primer instante en el que se subió al monoplaza, Checo nos ha recordado por qué es uno de los competidores más respetados de la parrilla. Su constancia, su capacidad para desglosar cada aspecto técnico del auto y su velocidad pura han sido un recurso invaluable para nosotros en esta pretemporada. Expresó en una reciente entrevista, dejando en claro que la apuesta de Mercedes por Pérez no ha sido un mero movimiento circunstancial, sino una decisión estratégicamente calculada para devolver al equipo al escalón más alto del podio. Las palabras de Wolff no solo han servido para confirmar el entusiasmo dentro de la escudería, sino que también han generado un impacto significativo en el paddock, donde las dudas sobre el rendimiento real de Mercedes han empezado a disiparse gracias a las actuaciones del piloto tapatío. Durante las sesiones de prueba, Pérez ha demostrado una adaptación sorprendentemente rápida al nuevo monoplaza, aportando retroalimentación precisa y detectando áreas de mejora que han permitido a los ingenieros realizar ajustes cruciales en tiempo récord. Este nivel de comunicación efectiva ha sido uno de los aspectos más elogiados por el equipo técnico, que no ha tardado en destacar la forma en la que su experiencia ha elevado el nivel de desarrollo del monoplaza en cuestión de días. Uno de los momentos que mayor conmoción causó en la pretemporada fue cuando Pérez completó una tanda de simulación de carrera con una consistencia en los tiempos que dejó boquiabiertos a propios y extraños. Durante más de 20 vueltas consecutivas, su ritmo se mantuvo dentro de un margen de variación ínfimo, algo que no pasó desapercibido para los analistas y que de inmediato generó una ola de especulaciones. ¿Había encontrado Mercedes la solución definitiva para igualar la supremacía de Red Bull? ¿Era esta la señal de que el equipo alemán, tras años de persecución, finalmente tenía en sus manos un monoplaza capaz de desafiar la hegemonía impuesta por Verstappen y su escudería? Los rumores no tardaron en expandirse como pólvora. En los garajes de los demás equipos,
Las conversaciones giraban en torno a un mismo punto. El desempeño de Checo Pérez con Mercedes estaba generando preocupaciones serias entre los estrategas rivales. No solo se trataba de la velocidad del monoplaza, sino de la forma en la que el mexicano lo estaba manejando, con una madurez y un control absoluto que daban la impresión de que llevaba años pilotándolo, cuando en realidad apenas estaba completando sus primeras semanas con la escudería. Su capacidad para conservar los neumáticos, gestionar el consumo de combustible y maximizar el rendimiento vuelta tras vuelta era exactamente lo que Mercedes necesitaba en su intento por recuperar el dominio perdido. Pero si hay un elemento que ha agregado una dosis extra de tensión al ambiente, es la renovada rivalidad entre Pérez y Verstappen. En Red Bull, su enfrentamiento estuvo marcado por estrategias de equipo, órdenes de radio y un contexto en el que las decisiones siempre favorecieron al piloto neerlandés. Checo, a pesar de sus esfuerzos, nunca tuvo la libertad absoluta de competir en igualdad de condiciones contra su compañero, lo que generó un sinfín de debates sobre hasta dónde habría podido llegar si hubiera contado con el mismo respaldo dentro del equipo. Sin embargo, en Mercedes, el panorama es completamente diferente. Aquí no hay jerarquías predeterminadas, no hay un piloto intocable ni un monoplaza diseñado exclusivamente para beneficiar a una sola persona. Aquí, Pérez tiene la oportunidad de pelear por todo sin la sombra de una estrategia diseñada para favorecer a otro competidor. Este cambio de escenario ha añadido un nivel de dramatismo que pocos esperaban. La posibilidad de ver a Checo enfrentando a Verstappen sin limitaciones estratégicas ha hecho que la expectación por la temporada 2025 se dispare. Ahora, ambos pilotos, que se conocen a la perfección, se encontrarán en bandos opuestos, en una batalla en la que no habrá excusas ni restricciones. Verstappen, acostumbrado a liderar sin oposición dentro de Red Bull, tendrá que lidiar con un Checo que ya no está atado por compromisos con la escudería de Milton Keynes. La historia, que hasta hace poco parecía escrita en favor del neerlandés, ha cambiado de forma radical.